Muy bien, ahí seguimos con otro entrevistado en este Corporate Talks, episodio 61. Hoy tenemos un estudio repleto de público, casi tribuna como en el Metropolitano. Una cosa así más o menos. Falta el Cholo, falta Julián y estamos a tope ahí con la hinchada. Eso nos motiva también. Vamos a hablar de un amigo hablando de fútbol, hablando del Cholo Simeone, hablando de argentino. Él es referente a nivel mundial del mundo del branding. Tiene mucha trayectoria, es muy joven, no sé a qué edad empezó, pero tiene mucha trayectoria y todos trabajos. Vas al Matadero, vas a ver una muestra de diseño y está un trabajo de él. Vas a una exposición en Fitur y está un trabajo de él. Es un destino, está un trabajo. Dije, vamos a traerlo, si es mi amigo, ¿cómo no va a venir a Corporate Talks? Por eso le damos las gracias y la bienvenida a Gustavo Stecher, que es el fundador y CEO de Membranding, entre tantas otras cosas más. Querido amigo, ¿cómo va? Todo muy bien. Gracias por venir. Un placer. Qué trabajo, ¿eh? Argentina, España, Estados Unidos, el mundo es tu casa. Sí, tengo un problema con los horarios, ¿no? Porque Sí. arrancamos temprano y cerramos muy tarde. Nos sucede eso a los que trabajamos en ambos continentes. Mucho. Pero vos estás viajando y mucho. Contame, Gustavo, cómo comienza tu relación con comunicar marcas. Porque el branding tiene un trabajo muy difícil de lograr. Vos no sos el hacedor de la marca. Vos tenés que comunicar algo que crea otra persona o un destino. Es como el esquema de comunicación. O sea, en realidad nosotros estamos en la traducción de un concepto, de una empresa, de alguna idea. Hacemos una traducción, un lenguaje gráfico. Y lo que hasta los 90 era lo que se llamaba imagen corporativa, Sí. y se transformó en branding, que es un concepto mucho más integral, donde trabajas no solamente la parte gráfica, sino también la conceptual. En esa construcción conceptual, que a veces incluye el naming, la construcción del nombre, Sí. y de la definición de la personalidad de la marca, de los valores que llevan, hay un trabajo inicial que es muy diferente al del diseño. Y que tiene que ver con esto, con construir una personalidad, un cúmulo de valores, trabajarlo en equipo con la empresa, con la institución, con la gente, en el caso de ciudades, que a diferencia de antes, sí estás en la construcción de la marca desde el inicio. ¿Y cómo se logra eso? Porque a veces, hablábamos recién con Lorena, que a veces es difícil a los CEOs transmitir la esencia de su empresa a su propio equipo. Vos no formás parte, no vivís en esa ciudad a la que le desarrollás la marca, no consumís tal vez el producto, o después sí empezás a probarlo, pero que vas a desarrollar la marca. ¿Cómo se hace ser parte de por un tiempito? Es como un actor cuando le dice, vos vas a hacer de tal cosa en tal película. Entonces se la cree y es eso, transmite eso. Bueno, nosotros usamos mucho el ejemplo de actor. O sea, hay que ponerse en los zapatos del otro para entender desde qué lugar comunicas. El emisor del mensaje siempre es el otro. Nosotros no somos emisores del mensaje. Y en ese sentido, nosotros tenemos gran parte de nuestro equipo, no viene del área del diseño, sino viene del área de las letras, de la comunicación. Son licenciados en letras, licenciados en comunicación, gente que entiende este trabajo de campo, donde, por ejemplo, en el caso de ciudades, nosotros trabajamos entrevistas, talleres, trabajamos con la gente y con los distintos grupos sociales, culturales, económicos, que conforman ese tejido de una ciudad. Entonces, la realidad es que nuestro trabajo no está en la campaña, nuestro trabajo principal está en la construcción de la identidad, o sea, de qué es. Detectarlo. Claro, y es estructural, porque tiene que durar mucho más tiempo. Cuando uno genera una campaña es para lograr un objetivo, y como toda campaña es efímera. O sea, uno plantea un objetivo, tiene un tiempo, por ejemplo, como antes contaba, decía, bueno, cada año comunicamos distinto, qué sé yo, este año quiero que vengan turistas de Medio Oriente a cubrir las vacantes de esta ciudad. En otro momento cambió la lógica, traigo gente de, no sé, del norte, América Latina. Entonces tienes que hablarle en otro lenguaje. Y para hablar en otro lenguaje tenés que tener herramientas. Por eso lo que se plantea hoy, a diferencia de lo que era la imagen corporativa antes, es hablar de un sistema de identidad visual. Y el sistema, dentro de ese sistema, la marca es, te diría, por decir algo, el 10% del sistema. Es lo que condensa, pero necesitas tener muchos recursos y muchos elementos que te permitan hablarle a diferentes audiencias en su propio lenguaje. La marca es como el título en la construcción de una crónica periodística. Es la sintetizar. Es la firma, lo que le da consistencia. Es el cúmulo de valores. O sea, vos lo que vas haciendo es cargando de valor esa marca. Entonces, cuando haces una comunicación, una campaña, firma. La marca firma y da consistencia y cierra la comunicación. Y el trabajo en ese equipo multidisciplinario,
vos tenés ahí como esa función de que cada parte sepa cómo hacer su trabajo, traducirle el mensaje, qué es lo que querés, y después viene el feedback de ese equipo que te entrega eso que vos pediste Sí. que se genere. ¿Cómo es ese proceso de comunicación, ese ida y vuelta? ¿Hay ruidos? Bueno, Hablando de... como en toda comunicación hay ruidos. La verdad que a mí me encanta, es el proceso que más me gusta. Es verdad que es complejo. Pero bueno, luego de, ya llevamos más de 30 años haciendo esto, tenemos como muy aceitado, muy claro cuál es el rol de cada uno, cómo interactuar, quién hace cada cosa, quién lidera cada momento de este proceso. Entonces hay gente que es más especialista en el trabajo de campo, en recolectar la información y en trabajar con la gente, sean clientes, empresas o ciudades, para destilar esa información y condensarla en un documento que nos permita luego, o sea, que es textual, que nos permita traducirlo a un lenguaje gráfico, que es un lenguaje, como pasar no sé, de inglés a español, pero mucho más difícil. A ver, hablando de lenguajes y de traducir, ¿trabajás con el mercado norteamericano? Sí. Otra idiosincrasia, otro Totalmente. idioma, otro código de comunicación. Con Latinoamérica, mismo idioma, pero con distintos matices, y en Sí. cada sector de Latinoamérica, hasta en el propio Argentina, tenés distintos. Sí. Y España, mismo idioma, también con sus particularidades. ¿Cómo es trabajar con la misma concepción, pero para distintos clientes? ¿Cómo manejás? Te vas a instalar un año en Nueva York y decís, bueno, voy a sentir la esencia de la 47 y séptima. A ver, hay un poco de cada cosa, pero en general lo que buscamos es quién tiene esa esencia. O sea, buscamos un socio local o buscamos la gente que tenga esa sensibilidad local y que nos la transmita. Porque en el fondo es eso, nosotros comunicamos. Hay alguien que va a emitir el comunicado, que va a emitir ese mensaje, que va a construir esa identidad y nosotros no podemos recrearla. Yo me voy un año a Nueva York, nunca voy a poder representar la identidad de la ciudad. De hecho, eso es lo lindo de este proyecto, que por eso es ese trabajo de campo, se trabaja con la gente, se trabaja en equipo y se destila, se traduce lo que para ellos es la ciudad. Claro. Y tenés que encima conciliar, en algunos casos conciliar muchas visiones diferentes de la misma ciudad, en otros casos tenés que ir sumando las distintas visiones, en el caso de ciudades, porque todos tienen que sentirse representados, aunque sean una parte pequeña de ese sistema. Entonces, por eso hablamos siempre de sistema, nunca hablamos de marca. La marca es, en general, para la construcción de la marca de una ciudad, lo que nosotros siempre recomendamos es sumar valores, no elementos. Y para el sistema, sí sumamos lo que son elementos, porque es más aditivo y te permite generar, como decimos la marca Bariloche, teníamos más de 50 iconos en el armado inicial que representaban distintos elementos y se siguieron agregando luego cuando las agencias iban necesitando más elementos de comunicación. Y hablando de sumar podemos decir que es todo y todo es all, ¿no? Y acá tu título, todo tiene que ver con todo, ¿viste? Y acá tu libro, este trabajo que nos venís a presentar y tuviste la gentileza de compartirlo con todos los invitados de hoy, Rural o Rurol, ¿no? ¿Me contás qué es? Y lo vamos a ir viendo imágenes que ya tenemos también en nuestra pantalla. El proyecto Rural es un proyecto que la verdad que nos llena de orgullo, además de haber ganado un par de premios, incluido una mención en la Bienal aquí Iberoamericana de Diseño en Madrid. Es un proyecto que lo que busca es construir una red de turismo regenerativo e inclusivo para combatir la despoblación en la España profunda, en las pequeñas localidades que la pérdida a veces de una o dos familias hace que cierren la escuela y al cerrar la escuela se van otras familias y se va perdiendo la población o a veces no tienen más la tienda o no tienen correo o un banco y necesitan un crecimiento no muy fuerte, o sea, un crecimiento lento, pero que les permita tener algunos puestos de trabajo más para poder generar o reconstruir ese tejido en el cual se encuentran. Acá tenemos, yo lo estoy husmeando, ¿no? Mientras, espera, ahí. Y este fue un proyecto muy Contanos cómo surge, yo lo voy pasando, mirá. Claro, esto es un proyecto mucho más complejo. Sí, totalmente. Es mucho más complejo porque además de ser distintas disciplinas, son distintas empresas. Trabajamos, éramos 5 empresas que formamos un consorcio, hicimos una presentación a un proyecto que sale de turismo directamente. Y ganamos el Fondo Europeo Next Generation a través de Turismo de España.
Y el objetivo era justamente, ayudar con proyectos presentados al crecimiento y a la recuperación de las pequeñas localidades en España. Y particularmente trabajamos con 5, a las cuales una de las empresas del consorcio, que es Idea for Change, trabajaba más que nada en el mapeo y en la comprensión y en la búsqueda de los recursos existentes y generar la posibilidad de armar proyectos diferenciales y de turismo lento. Otras de las 2 empresas eran experiencias ya probadas, una era Aparén un Olivo y la otra Sentir Alto Tajo, que tienen experiencias inclusivas muy interesantes que se buscaba replicar en otros de los territorios en los que se trabajó. Y nosotros básicamente lo que hicimos fue, además de mapear todas esas tareas, todos esos trabajos, lo que hicimos fue trabajar en la identidad de cada una de estas poblaciones, en cada una de estas localidades. Trabajamos en Sepúlveda, en Oliete, y por ejemplo en Molina de Aragón trabajamos en la comarca completa, porque hay más de 70 localidades, entonces generamos un sistema que permitía que cada una de las localidades pueda armar su propia identidad dentro del sistema de la comarca. Que empezamos con Peralejo de las Truchas, que es donde más trabajamos, y funcionó perfectamente bien. Y hoy lo que tienen es una cantidad de recursos y de herramientas que les permite comunicar con mucha mejor calidad. Entonces están haciendo señalética, gráfica en las plazas, en el caso de Sepúlveda hasta el mapa turístico cambió, mucho más pequeño y mucho más optimizado, hicimos gráfica en vía pública y también nos ayudamos a los emprendedores locales que surgieron de ese mapeo a mejorar su identidad. Entonces también los ayudamos a mejorar la identidad de estos emprendedores, hicimos la identidad del teatro del lugar, entonces empieza a tener un lenguaje muy atractivo y herramientas maravillosas para comunicar. Entonces uno empieza a ver cómo cambia la comunicación en sus redes, en su sitio, y ellos mismos lo reconocen y hasta pequeños emprendedores locales se empiezan a comunicar para tratar de acercar la calidad de imagen de una casa de campo o de un hotel rural a la identidad que empieza a tomar la ciudad, porque aparte recupera los rasgos, lo que por ejemplo en el caso de Sepúlveda, recupera los rasgos románicos, tiene una iglesia románica espectacular, las plazas, todos los temas históricos de arquitectura, que son maravillosos, y además el entorno, ¿no? Recuperar todas las bondades que dan las hoces del Duratón, los paisajes que tiene, y generó una dinámica, o sea, cambió la espiral. O sea, rápidamente empezaron todos un circuito virtuoso. Sí, claro. Desde la alcaldesa, la gente, todos querían sumar porque empiezan a encontrar recursos que habitualmente no se disponen. Esa es la importancia de comunicar. Todo es comunicación y por supuesto este trabajo que realizaron digno de destacar y lo vamos a... Cada uno se lleva a uno de los invitados. Gracias, Gustavo, por estar. Quien quiera uno me lo pide. Y por supuesto, orgulloso de conocerte y de ser compatriota tuyo y de tenerte como amigo y tenerte aquí en Corporator. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias. Ya regresamos, todavía queda más, hablaremos de medios, de comunicación. En un ratito, no se vaya.